Hola amigos de Cuestión de Tiempo, yo soy Dani Norato, bienvenidos una vez más. Para hoy les traigo una reseña de un reloj que tiene mucho valor. Es un reloj antiguo de principio de los años 2000, hace ya casi 20 años, por más increíble que parezca y por tan rápido que pasa el tiempo. Y es un reloj que muchas personas no conocen, que pasa desapercibido, pero si lo conocieran, lo apreciarían mucho más aún. Bienvenidos a la reseña del Omega Seamaster 2230.50. Bueno amigos, empecemos con lo básico, las medidas del reloj. Este reloj es nada diferente al Peter Blake o al James Bond. Es el mismo reloj, diferente esfera, tablero, carátula, como lo llamen, donde quiera que estén. Y lo más importante, bisel. El bisel es bastante diferente en este modelo. 41 milímetros de diámetro de caja, 20 milímetros de asas para brazalete, 48 milímetros de alto o de lug to lug, de asa a asa, y tan solo 12 milímetros de grosor. Una belleza. Materiales: la caja, el pulso, la corona, el broche son en acero inoxidable. El bisel también es en acero inoxidable, pero la inserción del bisel con esos números en alto relieve son en oro blanco. Esa inserción es de oro blanco. Para que tengan la diferencia en cuenta del valor de este bisel, yo contacté a Omega y les dije que por preguntar nada más cuánto costaba un bisel para un Seamaster normal, para este o para el Peter Blake, y el costo creo que era de $350, algo por el estilo. El de este reloj es de $1,100 por esa inserción. El brazalete es un brazalete estilo Speedmaster, pero este fue un brazalete diferente al Speedmaster de la época, muy similar en el look, pero en el ancho de las piezas, de los eslabones y en el grosor habían diferencias notables. Como ya nos tenemos acostumbrados, los brazaletes de los años 2000 no eran de tornillos, sino eran de pines. El broche tiene las palabras Omega Seamaster Professional. Tiene doble pulsador. Y como este es un reloj que tiene resistencia al agua de 300 metros, pues tiene extensión para buceadores, ¿ok? Lo volvemos a poner. Este brazalete es tal vez el más elegante de la época comparado con el del típico James Bond que traía 9 piezas por eslabón. Este es un poco más oyster, podríamos decirlo, aunque tiene 2 piezas en el centro pulidas y el resto cepillados, y eso le hace, pues le da su propio toque, ¿no? Su personalidad. Bueno, como ya nos tiene acostumbrados, también este modelo tiene la válvula de helio a las 10 del tablero más o menos, y las manecillas son estilo espada. Tiene complicación de fecha a las 3, muy bien elaborada, con el fondo en negro para que no resalte mucho. Y lo más importante y lo más llamativo de este reloj es que los índices son aplicados y el logo de Omega también es aplicado. Y acá es donde está tal vez el valor escondido de este reloj comparado con los demás relojes de la época, porque si analizamos bien, por ejemplo, el James Bond, a ver, me lo quito. Si notan, este reloj tiene los índices horarios impresos, el logo de Omega impreso. Ahora compárenlo con este. Si notan la diferencia, impreso
y acá está aplicado. Le da el toque de tener las manecillas o de tener el logo aplicado, da mucho más detalle, más elegancia a la esfera, al tablero, ¿no? Y también pues un poquito más de cachet, podríamos decirlo. El Peter Blake en negro es muy similar, con bisel negro, índices no aplicados y el logo no aplicado, pero las manecillas son muy similares y las olas en el tablero también son muy similares. Sin embargo, el Peter Blake, por tener el bisel en negro, lo hace más deportivo, mientras que este, por tener este bisel en un color neutro, un color de acero, que en realidad es oro blanco, lo hace mucho más versátil. Este reloj con una correa de cuero queda espectacular para cualquier ocasión. Acá tengo, por ejemplo, el Peter Blake azul, que luego se le llamó Electric Blue o azul eléctrico, pero es prácticamente el mismo Peter Blake, simplemente que en color azul y con otro tipo de bisel, también sin mucho acento. Es casi que de acero los dos. Y si notan la diferencia, índices impresos, logo impreso, índice aplicado, logo aplicado. Incluso la versión GMT de esos relojes a este reloj le llaman el Great White. Impreso el logo, impreso los índices horarios. Las manecillas sí son muy similares. Nuevamente, aplicado. Para mí esta es la joya de la corona de esos Omega Seamasters antiguos. Este es lo que uno podría llamar el Omega Seamaster Yachtmaster, ¿no? Como la respuesta al Yachtmaster de Rolex de esos años. Esta fue la carta que Omega vino presentando. Mucha gente no conoce este reloj, ¿ya? Y es sorprendente que a veces pagan más por un Peter Blake o un Bond de antes que pagar por este, que para mí, pues como esto ya es personal, para mí este los vale más. Este reloj por dentro tiene el calibre a 1120. A este calibre pues ya todos sabemos, se hicieron por millones, un calibre fácil de hacerle mantenimiento, se le consiguen partes en todos lugares. Y bueno, las características es que tiene 23 joyas, tiene una reserva de marcha de 44 horas y una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Bueno, pues ya les conté que tiene la fecha, las horas, los minutos, los segundos, y fue un movimiento que alcanzó a tener certificación cronómetro COSC. 300 metros de resistencia al agua este reloj. Muy lindo, con un broche elegante, extensión diver. En fin, le estoy haciendo una reseña a este Seamaster Yachtmaster porque lamentablemente me tocó venderlo. Me tocó venderlo no porque quisiera, sino porque hay otro reloj que quiero obtener, y para llegar allá, pues bueno amigos, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo de hoy, de mirar en los catálogos de antes, en los cuales hay mucha inspiración en los relojes de ahora. Incluso Omega sacó una versión llamada Necton, muy similar a este, obviamente con el calibre coaxial ahora y el calibre metas, etcétera, pero en realidad es inspirado en este reloj. Hay uno muy similar también que se llama el America's Cup. Ese no tiene los índices aplicados ni el logo, y aparte de eso dice aquí America's Cup por fuera, y a mí eso no me gusta. Esta es la joya. Bueno amigos, ahora sí, me despido. Déjenme en sus comentarios qué les parece, si ya lo conocían, y si no lo conocen, bueno, buena suerte cazándolo. Hasta la próxima, me despido. Chao.